En Perspectiva Semanal, la entrevista de la semana. Continuamos con su espacio de Perspectiva Semanal. Hoy con la entrevista exclusiva nos acompaña el doctor Pedro Fernández, psiconeuroeducador, psicólogo social y especialista en neuroética. Hoy con el tema de psiconeuroeducación. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se siente? Muy bien. Pedro estuvo con nosotros la semana pasada y hemos querido que continúe con nosotros este sábado y el próximo sábado que viene, tratando los temas de neuroeducación y neuroética. Hoy corresponde el tema de la neuroeducación. Pedro, la neuroeducación, ¿qué es y para qué? Ok. La neuroeducación es la relación entre la neurociencia y la educación. De hecho, como hay muchas personas que no conocen el término de neurociencia, entonces sería preferible, ¿verdad?, aclarar qué es la neurociencia, sí, para poder conectar con la educación. La neurociencia es la relación de muchas disciplinas científicas que se encargan de estudiar el sistema nervioso y en particular el cerebro. Desde los años 60 empezaron unos programas en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Harvard, y finalmente en 1969 con la creación de la Sociedad para la Neurociencia en Estados Unidos, ahí comienza entonces la neurociencia, y es un conjunto de disciplinas científicas que se van a encargar de estudiar todo lo que es el sistema nervioso y en particular el cerebro. Ahora bien, cuando nos encargamos de estudiar cómo aprende el cerebro, cómo eficientizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál es la relación entre cerebro y aprendizaje, entre cerebro y procesos educativos, ahí estamos hablando de neuroeducación. Pedro, en el cerebro del ser humano hay más de 200 millones de neuronas interconectándose entre sí. Cuantos más se conectan, más aprende nuestro cerebro. Sí, bueno, que todavía un poco más. Son alrededor de 100.000 millones de neuronas que pueden conectarse más de 20.000 veces una con otra. Entonces la posibilidad de conexión realmente es asombrosa. Ahora, cada vez que se produce una conexión neuronal por la entrada de una información, si esa conexión neuronal se potencia a largo plazo, entonces esto produce un aprendizaje. Es decir, se ha producido un aprendizaje. Y si ese aprendizaje se consolida, esa red neuronal entonces va creciendo. La neuroeducación, usted me ha hablado que también es ciencia. Sí. ¿Esa parte se está impartiendo en las universidades como materia o es un asunto específico de la psicología? En sí, no es de la psicología, proviene de la unión de la neurociencia cognitiva con la educación. Es decir, los estudios que hay sobre el cerebro y los estudios que provienen de la pedagogía, de los diversos métodos pedagógicos. Ahora bien, por lo menos en nuestro país no tenemos todavía programas a nivel de grado que sean sobre neuroeducación. Actualmente hay algunas universidades que han empezado con maestrías, pero estamos iniciando. En el país lo que más se han hecho son diplomados en el área. ¿Diplomados? Sí, diplomados. ¿Usted imparte como profesor en alguna institución? Sí. Actualmente hemos estado trabajando a través de una institución que es Cacatú, específicamente con ISFO2, hemos estado trabajando en los diversos recintos. ¿A nivel del país? Sí, en los 6 recintos. O sea, que es como introduciéndose que está. Sí, bueno, a nivel de diplomados ya tenemos un largo tiempo, hace varios años que se vienen impartiendo diplomados.
Por ejemplo, el diplomado que se está trabajando en ISFODOSU, en los 6 recintos, es un diplomado que es totalmente nuevo porque es en neuroética, que es una rama de la neurociencia que comienza en el año 2002. Dicho sea de paso, la neuroeducación, ese neologismo surge en el año 2000 y la neuroética en el año 2002. Y entonces, pero aquí en el país se han impartido algunos talleres sobre neuroética, pero ya a nivel de formación, ISFODOSU es el primero que inicia ya con una materia en su programa para los estudiantes, que es neuroética. Entonces los beneficios, eso ya a nivel universitario que se está implantando y los beneficios que va a arrojar esta nueva acción para los estudiantes. Sí, fíjese, pensemos en lo siguiente, en la medida, los profesores, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, educar el cerebro de los estudiantes, porque es el cerebro que nos permite aprender. Ahora, en la medida que los profesores podamos comprender mejor cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos de manera más eficiente, cómo los estudiantes y las estudiantes aprenden de manera individual, porque cada quien tiene una forma de aprender diferente y hay ritmos de aprendizaje. En la medida en que nosotros podamos comprender eso, podremos diseñar mejores programas educativos que se adapten a las necesidades propias de los estudiantes, por ejemplo. Además de eso, si podemos comprender cuáles daños en ese neurodesarrollo puede producir consecuencias en el aprendizaje posterior de los estudiantes, entonces vamos a poder diseñar programas para poder afrontar las dificultades que se presenten en el aprendizaje por un daño que haya en el neurodesarrollo. O sea que tú entiendes entonces que en el sistema educativo dominicano hay desorganización cerebral en los estudiantes. No solo en el dominicano, en sí, en todo el mundo hemos tenido muchos problemas con eso. Ahora, desde luego, nosotros, República Dominicana, hemos tenido un sinnúmero de problemas con el sistema educativo. Por ejemplo, pongamos un caso específico. Una de las cosas que nosotros sabemos desde la neurociencia y que hay evidencia empírica que lo sustenta es la relación entre educación y aprendizaje, entre alimentación y aprendizaje. Y, por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas de alimentación en nuestra niñez. Entonces, la repercusión que tiene eso sobre el aprendizaje. Sí. Tenemos problemas en el contexto educativo que muchas veces no es enriquecido y no es adecuado para el aprendizaje. Y sabemos de la neuroeducación que un contexto que no está enriquecido no permite un aprendizaje significativo. Entonces, todas esas situaciones nos vienen a decir a nosotros que sí, se necesitan hacer cambios. Sí. Por eso es que se dice, Pedro, Nicolás, que el mal comido no piensa. Bueno, sí. Se establece eso. Sí, es un dicho popular. Ese es un dicho popular, pero se aplica. Especialista en el área. Eso se puede utilizar. Sí. Forma parte Sí. del desorden entonces de algunos estudiantes que vienen subiendo, ¿no? ¿Verdad? Y que han pasado mucho contratiempo. Cosa que no se da, por ejemplo, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, porque el ISFODOSU sí que le tiene una alimentación muy buena a sus estudiantes. Bueno, eso me consta. Eso le consta a Pedro porque ha sido docente, ¿verdad?, de los 6 recintos que conforman el Instituto Superior, es decir, el ISFODOSU. Entonces, Pedro, con relación a la neurociencia, la neuroeducación, la neuroética, ¿a cuáles grupos de manera específica del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ustedes específicamente le han venido dando los diplomados que han venido desarrollando a través de todos estos meses? Bueno, empezamos con los docentes. Un programa de formación docente en el área de la neuroética que luego ha servido para venir a formar una materia ya en esa área de neuroética. Y
a través de ese programa hemos podido formar a los docentes que luego entonces pasan a formar a los estudiantes en esa misma área. Entonces, se puede decir que la neuroeducación es una materia del futuro. Así es. ¿Y sabe por qué? Porque realmente, como la neuroeducación empieza en el año 2000, es decir, no tiene tanto tiempo. Entonces, actualmente lo que tenemos son muchas informaciones que han venido saliendo a partir de los diversos estudios y que poco a poco van a servirnos para tener ya algo más específico sobre cómo utilizar todo este conocimiento para poder enriquecer los procesos educativos. Desde luego, ya el conocimiento con el que contamos actualmente nos está ayudando a que podamos diseñar programas más adaptados a las capacidades específicas de nuestros estudiantes, pero sabemos que esto está simplemente iniciando, porque apenas iniciamos en el año 2000 con todo lo que es la neuroeducación, y todo este conocimiento que se va a seguir aumentando nos va a permitir en el futuro, entonces, sí, tener mejores sistemas educativos. Vamos a una breve pausa y en pocos minutos regresamos con la continuidad de la entrevista de esta semana. Adelante, señor director. Retornamos con Perspectiva Semanal. Continuando con este su espacio Perspectiva Semanal, todos los sábados aquí, a partir de las 6 de la tarde, estamos llevándole todas las informaciones relacionadas con lo que ha acontecido durante la semana. Un resumen semanal de noticias, reportajes y otras secciones. Estamos en la continuación de la entrevista de la semana con el licenciado Pedro Fernández, un especialista en una materia que está innovando en las universidades. Ahora queremos preguntarle al licenciado Pedro Fernández en cuanto al surgimiento y a la investigación que se hizo para dar al traste con esta materia en las universidades. Bien, como les decía, la neurociencia ya viene, es decir, el estudio del cerebro viene realizándose desde la antigüedad, y el término neurociencia se acuña ya en la década de los 60, y el de neuroeducación específicamente en el año 2000. Y va a haber un sinnúmero de estudios que se van a ir realizando en el transcurso del tiempo en diversas universidades a nivel mundial, que van a ir permitiendo a arrojar un sinnúmero de datos que entonces se van a ir acumulando y van a servir de base para el conocimiento actual que tenemos en el área de la neuroeducación, de, por ejemplo, la relación que hay entre el cerebro y el aprendizaje, y la relación de este con, por ejemplo, la alimentación, el contexto de aprendizaje, la relación entre el sueño y el aprendizaje, la relación entre el ejercicio y el aprendizaje, y luego de esto, entonces, toda la relación del sistema emocional, las emociones, cómo las emociones están involucradas con el aprendizaje, el sistema atencional, la memoria, el cerebro social, que es una de las innovaciones actualmente, es decir, cómo el sistema, el cerebro, en la medida en que podemos conectarnos uno con otro, eso favorece el aprendizaje también. Es decir, que todas estas investigaciones han venido a decirnos que es necesario que el aprendizaje tenga también un elemento emocional. Entonces, ¿tú consideras que la inteligencia es hereditaria? ¿O la inteligencia, perdón, o la inteligencia se adquiere a través de los años? Bueno, ahí hay que aclarar algo primero, y es que esa discusión, por ejemplo, sobre la inteligencia hereditaria la teníamos allá en el siglo XIX, y sirvió para muchos problemas, sobre todo de racismo y todo eso. Uh-huh. Pero luego de 1983 hay un personaje llamado Howard Gardner que nos dice existen inteligencias múltiples.
Y ya no solo el que es bueno en lógica, matemática, en lingüística, es inteligente, sino que quien produce una buena composición musical es también inteligente. El que puede, por ejemplo, preparar una buena coreografía es también inteligente. Y él plantea que la inteligencia se democratiza de esta perspectiva y ya deja de ser de una élite, sino que inteligente puede ser cualquiera que produce algo que tiene valor social y que la gente lo sigue. Eso es inteligencia. Sí, Eso entonces, es producir inteligencia. exacto, pero ahora bien, hay diversos, claro, las teorías sobre la inteligencia son muchas, pero actualmente desde la neurociencia nos planteamos esto, es decir, las inteligencias son múltiples y debemos precisamente educar desde todas estas perspectivas de inteligencia para poder desarrollar las diversas capacidades. Pero, por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, matemática, Sí, y la inteligencia, por ejemplo, para hacer arte, no tienen similitud, no, porque son diferentes, porque la inteligencia matemática es un asunto muy profundo, más, o sea, es más sencilla hacer un arte que tú haces, por ejemplo, resolver un problema matemático. Y hay similitud, Nicolás, porque si tú te pones a ver un cuadro de Picasso, tú en este cuadro de Picasso te vas a encontrar que hay triángulo, que hay rectángulo, que hay un sinnúmero de arte en estos dibujos de Picasso que se utilizan en las matemáticas. Entonces, hay similitud. sí, miren qué es lo que sucede. Y aquí hay que hablar de lo que sería más algunas ramas de la ciencia se han favorecido o unas formas de saber se han favorecido sobre otras. Por ejemplo, nosotros decimos la matemática, el que es inteligente en matemática es mucho más inteligente que el que lo es en música, por ejemplo, en un tipo de arte. La verdad que no, es que simplemente son inteligencias diferentes. Y lo que sucede es que nosotros en el mundo capitalista comúnmente lo que genera mayor ingreso, nosotros decimos que tiene mayor valor, pero es una mentalidad capitalista más que una realidad. En sí, inteligencia es inteligencia, son diversas, son múltiples, son diferentes. Y fíjense, por ejemplo, pongamos el caso de un psicólogo. Un psicólogo necesita tener mucha inteligencia interpersonal para poder tratar con las demás personas y una inteligencia intrapersonal para saber manejarse mientras está trabajando con los demás. Ahora bien, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, el que está haciendo matemática es más inteligente. No, simplemente tiene una inteligencia diferente que sirve en su área, pero en el área que trabaja un psicólogo le sirve más la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y esa sería entonces la relación con la inteligencia. Ok. Así es. Por eso es que todas las inteligencias son necesarias, son útiles. De hecho, quisiera ponerle un caso. Díganos. Hay investigaciones que han evidenciado lo siguiente. Personas, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, personas que tienen un alto coeficiente intelectual, que mide comúnmente inteligencia verbal, inteligencia lógica matemática, y que tienen un coeficiente intelectual por encima de la media, tienen la probabilidad de ganar entre 300 y 600 dólares por encima de lo que gana una persona promedio. Una persona con un alto cociente emocional, o una alta inteligencia emocional, tiene la probabilidad de ganar entre 600 y 1.300 dólares por encima de una persona promedio. Es decir, que saber conectar con los otros es mucho más inteligente que ser bueno en la escuela. Es decir, fíjense lo que sucede, hay muchos que son muy buenos en la escuela y sin embargo terminan trabajando para el otro que sacaba malas notas. Porque ese otro sabía conectar con la gente, tenía inteligencia social. La habilidad yo creo que es una inteligencia. Exactamente, es la inteligencia social, de conectar con La los demás. habilidad es una inteligencia fuerte, porque hay otros, por ejemplo, hay gente que son, por ejemplo, intelectuales, que son matemáticos, ¿no verdad? No son hábiles. Pero no te pueden vender un anuncio para un programa de televisión. Exactamente. Y hay gente que no van para eso, lamentablemente. No tienen facilidad de socializar con los demás y son inteligentísimos. Y se gana dinero ahí. Claro. O sea, hay otros que no dan para una cosa, pero hay otros que dan más para otra.
Entonces se dan cuenta que dependiendo del ámbito, la inteligencia va a ser muy diferente y va a tener su función. Así es. Así es. Entonces la neuroeducación favorece precisamente que los currículos vayan acorde con la inteligencia múltiple, que la educación sea acorde con la forma de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Licenciado, pero viendo entonces la importancia que tiene esta materia, que tiene estas orientaciones, nosotros entendemos que esto ya debe estar en los currículos de todas las universidades, porque esto nos ayuda a conocer el funcionamiento completo del cerebro humano. Que son pocos los que nos conocemos, que conocemos esa parte, esa área. Deberían integrarlo en el currículum. Y si conocemos más si nos conocemos más interiormente y conocemos el funcionamiento del cerebro por mucho más mayor, mejor educación tendremos. Eso es así. Así es. Exactamente. Entonces, si usted quiere, licenciado, agregar algo más a los amigos televidentes, porque ya la parte de la entrevista ya hemos terminado, algunas orientaciones que se le haya quedado, es la oportunidad ahora. Sí, solo decirle que en la medida de lo posible, que puedan investigar y darse cuenta, informarse más sobre qué es esto de la neurociencia, la neuroeducación, y a los estudiantes, si tienen la oportunidad de especializarse en esa área, sería magnífico. Eso le ayudaría muchísimo a desarrollar mejor su trabajo en el área docente. Aquí en Santiago hay ya personas así como usted, Sí, hay. a nivel de licenciatura y doctorado. Sí, de hecho hay a nivel de doctorado, claro, que están trabajando. Aquí en Santiago. Aquí en Santiago no sé mucho, pero en Santo Domingo sí conozco. Pero sí, de hecho allá en el ISFODOSO tenemos algunas personas que ya tienen especialidad en esa área. Sí, ya en varios de los recintos hay personas que tienen maestrías en neuroeducación Y en neuropsicología. Y en neurociencia. Así es. Pues entonces el IFODOSO se ha llevado la primicia. Es que el IFODOSO invierte en sus docentes. Yo creo que, sin temor a equivocarme, la institución que más invierte en sus docentes es el IFODOSO. De hecho, el IFODOSO todos los años está mandando grupos de sus docentes a diferentes universidades del mundo. Por ejemplo, casi todos los años se están enviando docentes a España, a México, a estudiar, a prepararse. Nosotros, por ejemplo, de recinto Emilio Prudón, ahora actualmente tenemos un maestro que está terminando ya un doctorado en España, pagado, becado totalmente por el IFODOSO. Pero también tenemos otros maestros, como es el caso de la doctora Dionisia Reynoso, que hizo su doctorado de manera magistral. ¿En qué? En investigación. Lo hizo en España también. Entonces, esas estrategias que emanan del IFODOSO son dirigidas a través del Ministerio de Educación. Bueno, el IFODOSO pertenece al Ministerio de Educación, pero es autónomo. Es autónomo, o sea que todas las estrategias que surgen salen desde el IFODOSO. Del IFODOSO. Ok. Aunque es parte del Ministerio de Educación, pero tiene autonomía propia. Licenciado, gracias por traernos esas informaciones a los amigos televidentes que siempre están ahí a partir de las 6 de la tarde. Nosotros tenemos el compromiso de regresar el próximo sábado con otras informaciones importantes. Gracias también al licenciado, al doctor Tomás Núñez, y a la licenciada Carmen Rosario, que también estuvo compartiendo con todos ustedes y nosotros aquí. Recordarle, Nicolás, a los televidentes que sábado tras sábado se dan cita con nosotros, que el próximo sábado tendremos nuevamente al doctor Pedro Fernández con el tema de la neuroética, para ahí concluir ya con estas entrevistas sobre lo que es la neuroética, la neuroeducación y la entrevista de la semana pasada
que hablamos de la resurrección desde una perspectiva científica, filosófica y antropológica. Si usted no lo pudo ver aquí, pues tendrá la oportunidad de verlo en YouTube, en nuestro canal, Buscando la Noticia, porque allá será subido este video.